Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta academia virtual organizada por Anasbabi, una asociación que es un espacio de soporte, de enlace y de grupo de investigación. Me gustaría comenzar agradeciendo la invitación y la hospitalidad virtual a sus organizadores y la presencia a todos ustedes haciéndolo posible. Y continuar presentando. Soy Margarita Montero y es un auténtico placer poder compartir con ustedes este espacio para el intercambio y para la profundización en el conocimiento de un tema tan importante como son las ciliopatías, con el fin de avanzar en el bienestar de las personas afectadas y de sus familias. La Red Asistencial Diversia 5.5 es un proyecto único en España. La integran más de medio centenar de centros y medio millar de profesionales, con la mejor formación y experiencia que permiten dar una respuesta no solo a las necesidades médicas, sino también a las de índole social, educativo, profesional de los pacientes y de sus familias. Se incluyen numerosas tareas clínicas, junto con investigación, desarrollo, innovación, formación, acreditaciones de calidad asistencial que favorecen la adhesión de las clínicas y los centros a la red. Es sin duda una gran transformación y supone la puesta en marcha de un modelo único a nivel nacional. La red no solo es clínica, es multidisciplinar y con estrictos protocolos y controles de calidad. Y es sobre todo un canal para personalizar y humanizar la atención. Con nosotros esta tarde estarán grandes ponentes y me gustaría comenzar presentando al primero de ellos, Manuel Pérez Alonso, doctor en biología y catedrático de genética en la Universidad de Valencia, que nos hablará de la importancia de la genética en las enfermedades raras. Buenas tardes, gracias por la presentación y en primer lugar pues quería agradecer la invitación a formar parte de este panel de personas que vamos a intervenir en esta sesión. Voy a comenzar poniendo el cronómetro en marcha, que ya está, y vamos a compartir la pantalla en la cual voy a mostrar la presentación. Creo que ya la tenemos en marcha, salvo error u omisión, se me ha ido atrás, pero creo que ya estamos aquí. Vale. Bien, voy a comenzar esta charla presentando cuál es el título. El título es la importancia de la genética en las enfermedades infrecuentes. Voy a pasar a la primera diapositiva mostrando cuál es mi actividad habitual, que es la docencia de la genética en la Universidad de Valencia. Allí es donde imparto varias asignaturas en el grado de bioquímica y ciencias biomédicas, y también en máster y en trabajos de fin de grado. Bien, y en las asignaturas de varios másters. Bien, fuera de lo que es la docencia, allí en el campus de ciencias de la Universidad de Valencia, en Burjasot, ahí es donde tenemos este campus tan bonito, con esa foto ya de hace unos años, donde tenía un poquito más de pelo. Ahí es donde desarrollamos labores de investigación, en mi laboratorio del cual formo parte, nos dedicamos a desarrollar, a buscar conocimiento para comprender la ruta que lleva al desencadenamiento de enfermedades infrecuentes, especialmente en el campo de una en concreto, que es la distrofia miotónica, y ahí estamos aplicando ese conocimiento para el desarrollo de aproximaciones terapéuticas, todo en colaboración con el profesor Rubén Artero. Bien, ahí este es el lugar, las vistas desde nuestro departamento de genética, que está en el piso 6º, y donde estáis invitados, quienes queráis venir a visitarnos y conocer de primera mano el tipo de investigación que estamos llevando a cabo. Muy bien, he puesto esta transparencia para mostrar mi vertiente de difusión del conocimiento y de divulgación de la ciencia, principalmente en la red de Twitter, donde estaré encantado de
continuar el debate más allá del que pueda haber y las oportunidades que tengamos de interacción hoy mismo. Pero, por supuesto, estaré dispuesto también, encantado, de contestar a las preguntas que puedan surgir posteriormente a esta breve charla. Muy bien, voy a comenzar ya entrando en materia con esta primera transparencia para llamar la atención sobre la importancia de la genética, y es que en las enfermedades infrecuentes el 90% de las que ya tienen una causa conocida sabemos hoy en día que son de una causa genética. De ahí la importancia de que tratemos la genética como un cuerpo de conocimiento fundamental para manejar las enfermedades infrecuentes. Por eso, ahora en las próximas transparencias voy a mostrar muy a vista de pájaro qué son los genes y qué es el genoma. Muy bien, todas las personas estamos constituidas por millones de células, y dentro de las cuales de cada una de esas células hay una estructura que se llama el núcleo, y si esto lo vemos con mayor aumento, dentro del núcleo están los cromosomas que tenemos ahí marcados, y los cromosomas es donde está el ADN y los genes. Los genes están dentro de todas y cada una de nuestras células. En concreto, todos esos genes forman parte del genoma, y cada célula, perdón, contiene 2 genomas, como dice el título de esta transparencia. Muy bien. Cuando miramos este ADN, que forma parte de nuestra propia naturaleza, vemos que la información está estructurada, es una información química que está estructurada con lo que nosotros los genetistas llamamos letras, en realidad son moléculas, que abreviamos en forma de A, C, T y G. Esas moléculas, ese orden en el cual aparecen esta combinación de moléculas, es lo que forma parte de la biología nuestra y de la información que nosotros tenemos dentro de nuestro cuerpo para todas las funciones que desarrollamos. El genoma, a mí me gusta mostrar una transparencia como esta, en realidad es como una biblioteca donde hay cientos, miles de libros, y cada uno de ellos con temáticas muy diversas. Bien, dentro de esos miles de libros, lo que finalmente encontramos son letras. Esto es un fragmento de un genoma nuestro, y aquí tenemos aproximadamente algo más de 1000 letras, pues en realidad el genoma de las personas contiene millones de páginas como estas. En total, toda esa información la tenemos almacenada en lo que llamamos los genomas de referencia, donde en servidores disponibles para la comunidad científica podemos visualizar cada uno de esos cromosomas y verlos con distintas escalas y distintos tamaños. Cuando nosotros ponemos el cursor en cualquiera de estos cromosomas, hacemos clic, vemos algo parecido a esto. Vemos una representación gráfica en la cual, si vamos haciendo mayor y mayor aumento, aquí tenemos una escala en rojo marca que estamos viendo el cromosoma entero, podemos aumentarlo hasta un tamaño lo suficientemente aumentado como para que podamos ya navegar y ver el tipo de información que hay dentro de cada uno de esos cromosomas. Esto es el genoma, pero claro, esto es una representación gráfica del genoma, y lo que me parece muy importante señalar es que esto no es el genoma ni el mío, ni corresponde al genoma de ninguno de los que está aquí escuchando esta charla, ni ninguna otra persona. Esto es lo que llamamos un genoma de referencia, que realmente es una mezcla de genomas, y la diferencia es que cuando nosotros miramos el genoma de distintas personas vemos cosas diferentes. Eso es lo que nos hace únicos. En total, por resumirlo, el tamaño de nuestro genoma, hablábamos de letras antes, son 6.000 millones de letras, pares de bases, que es el término técnico que representamos. Y esos son aproximadamente 25.000 genes. Tenemos 25.000 funciones biológicas diferentes. Hay muchas más, pero se suele resumir en una cifra como esta para manejarla. ¿Qué ocurre? Que esta información la podemos tener, digamos, de una forma natural, sin ningún tipo de cambio que llamemos patológico, o podemos tener algunos cambios que nos pueden dar lugar a tendencia a sufrir enfermedades, o más que tendencia, realmente directamente, que incluso se pueden
podamos nacer con algunas de ellas desde el nacimiento. Por eso la importancia de ligar todo lo que es la determinación de las enfermedades genéticas y las técnicas que nos permiten anticiparnos en la medida de lo posible a esto, anticiparnos mediante el diagnóstico genético. Y con esta transparencia mostramos de una forma muy resumida qué es lo que podemos encontrar en estos cambios en el genoma que nos conduzcan a ciertos riesgos de enfermedad. Podemos encontrar cambios, por ejemplo, que haya un solo cambio de una sola letra. Esto es lo que viene representado en la parte. Un cambio de una única letra, en algunos casos puede dar lugar ya a que tengamos ese riesgo elevado o altísimo de sufrir una enfermedad o riesgos moderados. Eso depende del tipo de mutación que tengamos y del tipo de gen. Otros tipos de cambios son lo que llamamos inserciones o deleciones, que son la ganancia o la pérdida de material, de 3 letras seguidas o una sola letra, también puede ser otro tipo de mutación. Cambios que pueden llegar a ser patológicos. Y por último hay un tercer tipo de cambios, mutaciones, que son las producidas, digamos, son cambios de gran magnitud que se pueden observar en los cromosomas, digamos, incluso observando al microscopio. Bien, estas mutaciones, las mutaciones que den lugar a estas tendencias de tener salud o enfermedad en función de determinados cambios, pues se pueden producir en 2 tipos de células atendiendo a la observación, digamos, de un cuerpo completo como este. Aquí podemos ver que si la mutación se produce en células de lo que llamamos tejido somático, esas mutaciones no van a ser heredables y la descendencia que va a tener esta persona va a ser normal, pero él sí que puede tener células mutantes. Este tipo de mutaciones son muy relevantes en enfermedades como el cáncer. Sin embargo, si la mutación se produce a nivel de las células sexuales, de los gametos, va a producirse la aparición de gametos que contienen la mutación y eso puede dar lugar a algunos tipos de descendencia normal o también puede dar lugar a la descendencia que ha heredado ese cambio patológico. Bien, nosotros normalmente en genética estamos acostumbrados a manejar o a hablar principalmente de las mutaciones en el tejido germinal, lo que son las mutaciones heredables. ¿Vale? Muy bien. Atendiendo a la manera en que se heredan las mutaciones y las consecuencias que tiene esto para el desarrollo o no de enfermedades, hablamos de 2 tipos de herencia. Una es lo que llamamos la herencia mendeliana, simple, que es cuando solamente hay un gen afectado, son las enfermedades monogénicas, y en estos casos, casi siempre, cuando se produce algún tipo de estos cambios, hablamos de enfermedades raras. Y luego hay otro tipo de herencia, que es la herencia compleja, donde hablamos de la multiplicidad de factores, no solo ambientales, sino también genéticos, y esto está todavía mucho más lejos de ser posible su diagnóstico, pero en cualquier caso se trata de enfermedades comunes y no son enfermedades raras o enfermedades infrecuentes. Aquí tenemos 2 ejemplos que no voy a entrar y extenderme en cuanto a los tipos de herencia cuando hablamos ya de herencia mendeliana. La herencia mendeliana, que ya fue desarrollada los conceptos hace más de un siglo, sigue siendo plenamente válida hoy en día en la aplicación de la genética, especialmente de las enfermedades infrecuentes. Tenemos un tipo de herencia que se llama la autosómica dominante. No vamos a entrar en el detalle, solamente poner un ejemplo de una enfermedad genética concreta, que es la neoplasia endocrina múltiple, hay muchas más. Otro tipo de herencia, que es la herencia autosómica recesiva, con otro ejemplo de una enfermedad genética como la fibrosis quística. Y finalmente tenemos otro tercer tipo de herencia, que es la herencia recesiva ligada al cromosoma X. Aquí el ejemplo sería la distrofia muscular de Duchenne. Son solamente 3 ejemplos. Hay algunos tipos de herencia mucho más raros que no vamos a discutir aquí, pero viendo 3 ejemplos vemos que dependiendo de la enfermedad de la que estamos hablando, podemos tener un tipo de herencia u otro. Pero aquí tenemos más nombres de enfermedades genéticas. No vamos a ver un listado completo, ni mucho menos, porque aquí tenemos solamente unos ejemplos, un par de decenas. Tenemos una serie de nombres de enfermedades genéticas, pero el número es muchísimo más grande. Enfermedades genéticas ya conocidas. Aquí tenemos el número aproximado. Ya se conocen en torno a las 8.000 enfermedades genéticas. Y es importante señalar
que no todas ellas, aunque ya sabemos que son enfermedades genéticas, no todas ellas se conoce el gen causante de las mismas. La cifra actual que estamos manejando es de alrededor de 4.000 las enfermedades que podemos diagnosticar a nivel, lo que llamamos a nivel molecular, diagnóstico basado en el ADN. Esto es una cantidad de información grandísima. Hablamos de 8.000 enfermedades, de las cuales 4.000 se pueden diagnosticar. ¿Dónde está toda esta información? ¿Dónde podemos manejarnos para entender un poco entre este universo, entre esta inmensidad, este océano de información, donde podemos encontrar algo que nos pueda servir? He puesto esta transparencia porque creo que es muy interesante. Tenemos una fuente muy buena de información que se llama Orphanet, que está escrita en numerosos idiomas, incluso en castellano. Y aquí, si buscamos en el apartado que se llama la enciclopedia para el público general, podemos escribir el nombre de la enfermedad y nos puede decir todo lo que se sabe al respecto. Tiene otro apartado, que es la enciclopedia para profesionales, que es, como digo, en ambos casos de enorme utilidad. Y tenemos otra fuente de información donde podemos encontrar también todo lo conocido respecto a genes y enfermedades. Esta fuente de información se llama OMIM, ¿vale? Aquí tenemos un ejemplo de un documento que es relacionado con un gen de extraordinaria importancia como el gen que provoca riesgo de cáncer de mama hereditario. Y solo decir que en OMIM podemos entrar y navegar por todos y cada uno de los genes y ver la información también con unos buscadores. Eso es una fuente de información que está disponible para toda la comunidad científica y también para el público general. El único problema que tiene OMIM para el acceso al público general es que está solamente y toda la información está exclusivamente en inglés. Muy bien, vamos a hablar muy rápidamente de las técnicas de diagnóstico genético. La más visual, la más gráfica es mirar los cromosomas al microscopio. Imágenes como esta es algo muy visual que nos ayuda mucho en algunos casos, pero en algunos casos es de utilidad, pero esto tiene una utilidad limitada porque hoy en día para la mayor parte de técnicas de diagnóstico genético tenemos que recurrir a entrar a nivel de DNA, a nivel molecular, y el microscopio ya no nos sirve. Estamos ante una auténtica revolución del genoma, como decíamos antes, porque ya se conocen 8.000 enfermedades genéticas. Y sin entrar en los detalles, hablemos que la técnica estrella para el análisis a nivel genético es la secuenciación de ADN, que es la lectura de esa información. Aquí tenemos una referencia muy recomendable y hay ahora mismo una era de nuevas técnicas de secuenciación que se llaman las técnicas de NGS, que han abierto el campo de lo que llamamos hoy en día la medicina genómica. La medicina genómica, para mí, lo más relevante que hay que decir, no vamos a entrar en la tecnología, es que no existe ningún aparato automático que lleve a cabo el diagnóstico genético. Estamos realmente muy lejos, yo diría a no solo décadas, posiblemente siglos o años luz de que exista ese aparato mágico donde pongamos la muestra de una persona y salga el diagnóstico genético. Entonces, en realidad, estamos ante un proceso que todavía sigue siendo necesaria la intervención manual de distintos profesionales. Todo el proceso empieza con la toma de una muestra. Esto se procesa en un laboratorio especializado de diagnóstico, un proceso que en algunos casos hay test más sencillos que duran 2 o 3 días y hay otros que superan los 30 días laborables. Esto añade una enorme complejidad porque dentro de los laboratorios esa muestra pasa por muchas manos y muchos aparatos diferentes y posteriormente a ese procesado en el laboratorio viene una interpretación de los resultados, una interpretación biológica, una emisión de informe, una comunicación al médico que ha prescrito esa prueba, una comunicación al paciente y, por último, una toma de decisiones que corresponde, lógicamente, al profesional médico, al que está delante del paciente. Yo quiero incidir en que, claro, todo este proceso del diagnóstico genético, me parece importante señalar que comienza con una toma de muestras, pero, claro, ahí está el problema. ¿Cuándo hay que tomar una muestra? ¿Cuándo percibe el profesional de la salud que es necesario someter al paciente a una prueba genética? De ahí esto que yo llamo como importante. Antes de comenzar, ese profesional tiene que ser capaz de reconocer el posible carácter genético de la enfermedad, que no siempre es obvio. Y más adelante, incluso cuando lo reconoce, después viene la diversidad enorme de técnicas
disponibles y, por tanto, esa diversidad de técnicas y la utilidad de cada una de ellas en distintas aplicaciones requiere una necesidad constante de formación por parte de los profesionales de la salud. Muchos amigos que están, médicos que están delante del paciente y en la clínica me dicen, claro, es que la enorme cantidad de temas, de técnicas disponibles, es un auténtico mare magnum de información. Tenemos que saber qué es lo que hay disponible y sobre todo actualizar conocimientos. Entonces, esto lo veo muy, muy importante, la parte formativa. Yo esta transparencia la muestro para decir que mostrar la idea de que vamos hacia una tendencia de medicina personalizada, todo ello a través del análisis del genoma. Empezábamos la genética hace unos años analizando los genes de manera individual y se va a terminar en los próximos años analizando el genoma completo, y eso añade una complejidad todavía mayor a lo que antes estaba mencionando. Las aplicaciones que tiene la medicina genómica, por una parte, lo que decíamos, aplicar la genética en la medicina, es una de ellas, pero no quiero dejar pasar por alto que la medicina genómica también nos permite comprender en profundidad las enfermedades, y una vez las comprendamos, esto nos abre la puerta para desarrollar fármacos. Esto lo veo de enorme importancia, la búsqueda de nuevos fármacos para combatir las enfermedades. Un tercer frente es el de la farmacogenética, que es esas indicaciones de un tipo de fármaco u otro en función del perfil genético de las personas. Y por último, un área en el controvertida, pero que es inevitable que se desarrolle en los próximos años, que es lo que llamamos la genómica personal y los test genéticos directos al consumidor. Hay una serie de empresas en todo el mundo que ofrecen este tipo de pruebas y cada vez van a ser más de uso común. Bien, aquí tenemos un ejemplo de cómo ya hace 10 años comenzó el acceso a los genomas completos y se han salvado vidas gracias a eso. Esta fue una noticia interesantísima, que fue el primer caso que podríamos denominar de genómica personal. Y sin entrar en más detalles, solamente por mencionar esa técnica que mencionábamos antes, la NGS o Next Generation Sequencing, es una revolución que está generando inmensas cantidades de información, no ya para la investigación, sino también de uso personal de ciudadanos que acceden a su propio genoma y lo almacenan en determinados lugares. Esto no quiero alargarme más, solamente dejar esa pregunta abierta sin entrar en detalles, y es que ante la diversidad de técnicas disponibles, ante la diversidad de genes relacionados con enfermedades infrecuentes, la principal pregunta que se puede plantear un médico es: ¿cuál es el test genético indicado en cada caso? Esto se convierte ya en una auténtica necesidad de crear algoritmos para la toma de decisiones en función de esa diversidad de test disponibles. He puesto aquí un ejemplo tomado de un laboratorio de referencia, donde para una única enfermedad podemos tener hasta 10 tipos de test genéticos diferentes relacionados con otros tantos genes ligados a esa enfermedad. Esto cada vez es más complejo y requiere un alto nivel de especialización. Pues hablando de especialidad, pues creo que merece la pena señalar que España es el único país de Europa donde no existe la especialidad de genética clínica. Esto lo vienen denunciando ya varias asociaciones, sociedades científicas en España, y esto es algo que se espera que se resuelva en los próximos años. Ya para finalizar, dos transparencias más. Bueno, ¿dónde seguimos informados? ¿Dónde podemos asistir y ver qué es lo que está pasando en el campo de la genética y la genómica? Me gustaría destacar, por un lado, esta revista que tengo el honor de dirigir desde su fundación. Estamos ya en el número 181. Esta revista se dedica a extraer de la literatura científica, de todos esos cientos de artículos que se publican cada semana, donde se muestra descubrimiento de nuevos genes y nuevas enfermedades genéticas ligadas entre sí, y donde aquí lo que se hace en esta revista es destilar y hacer un breve resumen para que la comunidad científica y también los ciudadanos, las asociaciones de pacientes, tengan acceso a toda esta información. El enlace de esta revista está aquí. Como vemos, estamos en el número 181 y, por supuesto, la suscripción es completamente gratuita. Aquí tenemos un ejemplo de los números que tienen, el aspecto que tienen esta revista, que se llama Genética Médica News, y hay un buscador donde podemos tener acceso a todo lo publicado hasta ahora. Y pues hace unos días ya busqué
qué es lo que habíamos publicado en relación con ciliopatías y en concreto ha salido un artículo que ya publicamos en el año 2016. Y decir que también allí en Genotipia, además de esta revista que es de mayor nivel científico y más destinada sobre todo a profesionales de la salud, hay un blog destinado al ciudadano y a la difusión del conocimiento al ciudadano medio, que se llama el blog de Genotipia, donde tenemos una gran cantidad de información, también es todo de acceso gratuito y solamente ahora ya he llegado a los 23 minutos, he abusado un poco del tiempo asignado, solamente me queda darles las gracias por su atención y someterme a las preguntas que pudiera haber. Dejar de compartir. Vale, ya estoy aquí. Sí. Me gustaría darle las gracias al doctor Manuel Pérez Alonso por exponernos el contenido científico de una forma tan clara. Muchas gracias, doctor. Gracias a vosotros. Muy interesante. A continuación tenemos con nosotros a Cristina Campubrí Sánchez, responsable de diagnóstico y asesoramiento genético de Reference Laboratory Genetics, que nos va a hablar de epigenética y enfermedad. ¿Me oís bien? Perfectamente. Muchas gracias, Cristina. A vosotros. Bueno, voy a compartir pantalla, que es... Espero que todo vaya bien. Aquí. ¿Veis bien la pantalla? Sí, perfecto. Bien. Pues lo primero y ante todo, agradeceros a Nasbabi la oportunidad de participar activamente por fin en alguna actividad de vuestra asociación y seguro que habrá muchas más ocasiones. Es un honor y un placer intervenir en este webinar. Para presentarme un poquito, porque aquí solo pone en esta diapositiva mis afiliaciones, pues la primera Gen Integral es un proyecto personal, podríamos decir, profesional evidentemente, como consultora, en la que hago un poquito de enlace entre lo que os comentaba Manuel, ¿no?, en su charla, un poquito de enlace entre profesionales y la genómica, que hoy es un poco complicada ya a estas alturas, como también os comentaba Manuel, ¿no? Por otro lado, también ofrezco asesoramiento genético, etc. En cualquier caso, mi afiliación principal y la que ocupa la mayor parte de mi tiempo es como responsable de diagnóstico y asesoramiento genético en una empresa importante de diagnóstico genético y de análisis clínicos, que es Reference Laboratory Genetics. Y ahí hago un poquito lo mismo, ¿no?, que lo que hago a nivel más individual, que es un enlace entre responsables de laboratorios y especialistas clínicos con nuestro laboratorio para ayudarles a decidir qué pruebas son las más apropiadas en función de la indicación clínica, de la sospecha clínica, de la enfermedad. Y también les doy un poco de apoyo en asesoramiento genético y soy la responsable de los informes de estudios genéticos que salen del laboratorio de Reference. Bueno, como os ha comentado Margarita, voy a hablar de epigenética y enfermedad. La epigenética es un poco complicada de explicar en tan poco tiempo. Yo también me he puesto mi cronómetro y a ver si consigo ajustarme lo máximo posible al tiempo. Lo primero de todo es una diapositiva muy básica para recordaros, ¿no?, que todos estamos formados por células. Me ha ido estupendamente bien la primera introducción de Manuel, porque evitará que me repita, ¿no?, en un par de diapositivas iniciales que tenía de introducción. La cuestión es que en nuestro organismo estamos formados por sistemas, ¿no?, sistema digestivo, etcétera, sistema circulatorio. Los sistemas están formados por órganos, los órganos por tejidos y los tejidos pues están formados por infinidad de celulitas, ¿no?, de células. Y aquí tenéis una representación de que hay diferentes tipos de células, muchísimas y diferentes.
ovocitos, espermatozoides, células de la retina, conos bastones, células sanguíneas, musculares, etc. También Manuel ya os ha comentado más o menos cómo se organiza nuestro genoma, ¿no? Nuestras instrucciones, y muy similar a lo que él comentaba, ¿no? En esta diapositiva os intento resumir que podríamos decir que nuestras instrucciones, nuestro genoma, lo podemos asimilar, ¿no?, a una serie de libros de una enciclopedia que serían los cromosomas. Dentro de estos libros los capítulos serían los genes y dentro de ellos las letras, como os ha comentado Manuel. La cuestión es que esta información que está dentro de los núcleos de las células tiene que ser traducida a algo práctico, ¿no?, para las células y para nuestro funcionamiento, que son las proteínas principalmente. Por eso os pongo esta diapositiva en la que los libros son leídos por unas proteínas, y este mensaje es transcrito por otras proteínas a una molécula intermedia, que son los ARNs. Estos ARNs acaban fuera del núcleo, y ese mensaje acaba fuera del núcleo de la célula, y allí otras proteínas, otros enzimas, lo que hacen es convertir ese mensaje en proteínas. Las proteínas en las células y en nuestro organismo son las que pues dan estructura y funcionalidad dentro de las células. Por ejemplo, una proteína puede ser la insulina, que seguro que os suena a todos, ¿no?, entre otras muchas infinitas. Pues bien, la epigenética en realidad no es ningún cambio genético ni nada por el estilo. La epigenética no afecta a este código genético, a las letras, sino que a lo que afecta es a esto que intento representar aquí, a que las podamos leer o no. Es decir, no es ningún cambio, no estamos cambiando una letra por otra, ni estamos deleccionando un trocito del genoma, no. Lo que hace la epigenética es regular la expresión génica, lo que llamamos la expresión génica, que quiere decir todo este proceso que os acabo de comentar. A partir de un gen obtener proteína. ¿Y cómo lo hace? Pues como veis aquí, yo tengo aquí como un mensaje, ¿no?, diferentes letras de nuestro genoma, las que os ha comentado Manuel, ¿no?, A, T, C, G, pero en cambio no las podemos leer bien porque están como sobrepuestas. Pues lo que hace la epigenética es regular esto. A lo largo de los libros y de los capítulos de los libros que son nuestros genes, es regular cuáles vamos a poder leer y cuáles no. Porque no siempre se lee toda la información y no todas las células leen toda la información. Y eso es lo que permite que tengamos células como las que tenéis aquí representadas en la izquierda de la diapositiva, tan sumamente diferentes y diversas, tanto en forma como sobre todo en funcionalidad. Por lo tanto, la epigenética lo podríamos definir como cambios que en realidad son heredables, luego si me da tiempo os lo comentaré, y que no afectan al código genético, sino que afectan a la expresión génica y a la regulación de la expresión génica. ¿Cómo conseguimos convertir este mensaje de algo extenso, en lo que cada letra estaría separada de la otra, la podríamos leer, a esto que tenéis aquí representado aquí, donde están solapadas y no conseguimos leer bien ese mensaje? Pues a través de modificaciones en la molécula, en el ADN, modificaciones bioquímicas, como puede ser la más conocida, que es la metilación, ¿no?, del ADN, añadir unos grupos bioquímicos que hacen que cambie la conformación. Imaginaros el típico cable del teléfono, que seguro que todos os pasa y os ha pasado, de los fijos, que ahora ya no se usan, pero que se enreda, o cualquier cuerda a la que le des varias vueltas, ¿no?, acaba súper enrollándose. Pues lo que hace la epigenética es eso, es acabar súper enrollando parte del genoma o no, de manera que lo podamos leer o no. Y eso nos da mucha diversidad, como decía, en tipos celulares y en funcionalidad celular. ¿Qué es lo que intento representar en esta diapositiva? Un tipo celular en el que parte de un capítulo lo podemos leer, otra parte no, o de los libros. ¿En qué difiere esta célula de esta? Pues genéticamente en nada. El mensaje es el mismo. Lo que contiene nuestro genoma es el mismo en las diferentes células. Entonces, ¿por qué son tan diferentes? Pues por esto, por la epigenética, porque no están leyendo lo mismo.
En este otro tipo celular, pues estamos leyendo esto y y esto no, y así sucesivamente en diferentes tipos celulares. Bien, ¿cómo se genera un nuevo organismo, ¿no? O una nueva persona? Pues a partir de la fecundación de un ovocito por parte de un espermatozoide. Son células que llevan la mitad del material genético y al juntarse obtenemos el global de nuestro material genético, que son 2 copias de cada gen. Es decir, como tener 2 enciclopedias. Tenemos una enciclopedia y otra enciclopedia que son, podemos decir de forma muy general, idénticas entre ellas. Salvo en el caso de los varones, que tienen una pequeña diferencia que es lo que nos proporciona la diferenciación sexual entre hombres y mujeres. En cualquier caso, a lo largo del desarrollo, dentro de la barriguita, ¿no?, del útero de una mujer gestante, pues lo que está sucediendo es 2 cosas muy importantes. La primera es división celular, la mitosis, lo que llamamos la mitosis, es decir, que a partir de una primera célula obtenida de los gametos vamos a conseguir tener infinidad de células que son las que constituyen un organismo completo, ¿no?, un individuo completo. Por lo tanto, van a pasar muchas y muchas y muchas y muchas divisiones. Estamos copiando estos libros infinidad de veces. Por lo tanto, no es difícil que puedan haber variantes, en el sentido de que nos equivoquemos, que esa impresora se equivoque. Pero eso daría lugar, si se da a lo largo del desarrollo, de lo que os ha comentado Manuel, que serían las variantes somáticas, las que no afectarán a la descendencia. En cambio, cualquier variante que afecte a los gametos, como os ha comentado él, pues afectará o puede afectar a la descendencia o a parte de ella. Pero algo también muy importante que está sucediendo durante el desarrollo es la diferenciación celular. Estas 2 células tan altamente diferenciadas son el origen de infinidad de tejidos que van a dar lugar a infinidad de órganos, bueno, infinidad no tantos, pero a diferentes órganos y a partir de ahí sistemas y el individuo. Por tanto, tenemos que ir generando nuevos tipos de células, tipos diferentes. Por lo tanto, en los primeros estadios del desarrollo, cuando tenemos un embrión prácticamente de una célula, en cuanto se da la fecundación, lo primero que sucede es que reseteamos la epigenética, es decir, la borramos, eliminamos las marcas que definían a una célula como un espermatozoide y a una célula como un ovocito. ¿Para qué? Para partir de unas células que pueden dar lugar a cualquier célula del organismo. Por lo tanto, partimos, podríamos decir, de cero, de poder leer cualquier parte del genoma. Y es después, a lo largo del desarrollo, cuando van surgiendo cambios entre las células y empezamos a expresar unas proteínas y no otras, y empiezan a aparecer los diferentes tipos celulares. La epigenética es lo que está regulando esto, el poner estas marcas que os decía, ¿no?, estos grupos metilo en unos sitios y no otros, y que vayan apareciendo los diferentes tipos celulares. Esto es la epigenética y además es reversible, como os indico aquí. Es irreversible y una vez tenemos los diferentes tejidos, los diferentes tipos celulares, en principio la epigenética se tiene que mantener también, más o menos estable, para que esas células continúen siendo el tipo de células que son y no se conviertan en otras. O se desdiferencien, como después os comentaré, que vayamos hacia atrás y que vuelvan a ser células potencialmente activas para dar otros tipos celulares, cualquier tipo celular. En cualquier caso, también comentaros algo importante, que es que la epigenética es muy sensible al ambiente. Tanto cambios hormonales, disruptores endocrinos, toxinas y muy conocido, la propia dieta, puede alterar o modificar. Alterar si da alguna consecuencia anómala o simplemente modificar, sin que nos enteremos mucho, pero la epigenética es dinámica y reacciona al ambiente. Y por tanto, según esa reacción, puede ser nocivo o no para nuestra salud. Ese ambiente que está influenciando sobre un individuo, sobre una persona, afectará a su epigenética. Pero en el caso de que esa persona
sea, por ejemplo, una mujer y gestante o un hombre que tiene sus gametos, si esas alteraciones o esos cambios epigenéticos también se dan a nivel de la línea germinal, o bien en una mujer gestante, en su línea germinal, o también en el feto, o en la línea germinal del feto, la epigenética o esos cambios, alteraciones, pueden llegar a afectar a sucesivas generaciones. De ahí que os comentara al inicio que también la epigenética es heredable, tanto de célula a célula como de generación a generación. La epigenética se ha relacionado también con la enfermedad, igual que hay mutaciones genéticas, ¿no?, que causan enfermedades, como ya hemos visto y como nos ha comentado muy bien Manuel, pues la epigenética también es causa de enfermedad. Una de las más conocidas de asociación de epigenética con una enfermedad es con el cáncer, con determinados tipos de cáncer, que son la mayoría, que no son heredables, son adquiridos, podríamos decir. ¿Y eso por qué? Por lo que os decía, si desdiferenciamos una célula, empieza a replicarse y se vuelve anómala y se vuelve lo que llamamos tumoral. Pero al margen del cáncer hay otras muchas enfermedades que pueden tener una relación o un origen epigenético. Aquí tenéis un listado de ejemplos. Se ha relacionado anomalías epigenéticas con anomalías del desarrollo gestacionales, evidentemente tiene una relación importante con el envejecimiento, con el trastorno de espectro autista, con enfermedades psiquiátricas, también ha habido quien la relaciona con Parkinson y Alzheimer, anomalías cardiovasculares, obesidad, diabetes, etc. Enfermedades autoinmunes, infertilidad. Y esta lista va siendo cada vez más aumentada en función de muchas investigaciones, pero algo que nos ayuda a conocer una relación de la epigenética con la enfermedad es el estudio de gemelos idénticos, de los que llamamos monocigóticos, es decir, que vienen de un espermatozoide, del mismo espermatozoide, del mismo ovocito, por lo tanto, ahí hay un genoma y un genoma, que cuando se junten darán el genoma diploide que necesitamos y que nos caracteriza, y afectará, cualquier cambio que pase ahí, afectará por igual a uno y otro hermano de ese par de gemelos. Eso en relación a un cambio genético. Entonces, para ver si hay una asociación entre la epigenética y determinadas enfermedades, lo que se hace es comparar gemelos, pero desde la edad más adulta o infantil incluso, y ver si uno de ellos ha desarrollado una enfermedad y el otro no, y que no sea evidentemente una enfermedad infecciosa, obviamente hablamos de algo que pueda tener un origen en el genoma. Si uno de ellos la desarrolla y el otro no, nos da indicación de que el origen puede ser más ambiental y por tanto epigenético y no genético. De ahí que esa lista vaya pudiendo ser también incrementada al margen de otros múltiples estudios e investigaciones para conocer la relación de la epigenética con la enfermedad y con qué enfermedades en concreto. La genética, así como la genética o las mutaciones genéticas son cambios abruptos, es decir, un cambio de una letra por otra, la epigenética no es un cambio abrupto, porque ya hemos dicho que la secuencia de las letras no la cambiamos, no la tocamos. Lo que cambia es esos grupos, ¿no?, que hemos puesto encima, esas bolitas que os ponía encima de grupos metilo, que hacen que cambie es el que podamos leer o no la información. Esos cambios en principio son adquiridos, como decía, son adquiridos por la exposición al ambiente, pero también os he comentado que pueden ser heredables en según qué casos, ¿no?, y dar lugar a según qué enfermedades. Pero mayoritariamente la epigenética se asocia a enfermedades que tienen una aparición algo más tardía a lo largo de la vida de las personas, y no tanto enfermedades que llamamos congénitas, ya presentes desde el nacimiento, como serían aquellas de origen genético y heredadas. Pero, insisto, algunas sí. Y en cualquier caso, es cada vez más el número de publicaciones que despuntan en las que se
explica, disculpa que estoy controlando el tiempo, en las que se investiga, ¿no? O se ha investigado la relación de la epigenética con determinadas enfermedades. Ya para acabar los 2 últimos minutos, los destino a centrarnos un poco en las ciliopatías, a ver si consigo explicaros esto en un par de minutos o 3. Algo que conocéis muy bien, las ciliopatías, las podemos clasificar en 2 tipos, las ciliopatías. Las que afectan a células cuyos cilios son móviles y otras células que tienen una actividad más sensorial. Células que tengan cilios en nuestro organismo hay por todas partes, en muchísimos tejidos, muchísimos órganos y por tanto sistemas. Hay muchas células que tienen cilios y de ahí la gran variedad de enfermedades que se engloban y la heterogeneidad, ¿no?, que engloba las ciliopatías, cuando hablamos de ciliopatías, ese gran grupo de enfermedades que muy bien conocéis. La cuestión es que los cilios son unas estructuras muy complejas. Las proteínas que los hacen funcionar y les dan su estructura son muchísimas. Intervienen muchas proteínas en que esos cilios funcionen bien y tengan la estructura correcta. Y de ahí que haya infinitos genes, ¿no? Que hay, bueno, infinitos tampoco, pero hay muchísimos genes y por tanto muchísimas enfermedades que se relacionan con los cilios y que por tanto dan lugar a algún tipo de ciliopatía. En este gráfico de aquí, lo único que quiero añadir es que de la cantidad de genes que tenemos en nuestro genoma, que como os ha comentado Manuel, rondan los 25.000 genes, que sepamos su función, pues de muchos, pero aún queda una gran parte del genoma, casi un 35% del genoma, cuya función desconocemos todavía. Entonces, puede que esta lista incluso pueda aumentar. Hay muchos genes de los que no conocemos su función todavía. Si acabamos descubriendo que también tienen implicación en la estructura o funcionalidad de los cilios, pues quizá esta lista pueda incrementarse. Y ya para acabar, intentar relacionar la epigenética con ciliopatías es complejo porque a día de hoy no hay ninguna publicación ni ninguna información que apunte a que la epigenética pueda explicar y pueda ser causa de alguna ciliopatía, pero sí que os planteo una hipótesis que es aplicable a cualquier enfermedad genética en realidad. Los genes, aparte de contener nuestras letras, pero las letras que constituyen nuestro código genético, están estructurados de una forma más o menos así, como tenéis representada en esta imagen, con una parte que le llamamos promotor, que es donde aquí se unirán un montón de proteínas para empezar a leer la secuencia de estas letras, ¿de acuerdo? A partir de ahí se transcribe una ARN, como os he dicho en las primeras diapositivas. Esa información del genoma la pasamos a una información bastante parecida, pero que es un mensajero que luego viajará fuera del núcleo para dar lugar a las proteínas. Pero antes de ese viaje, este mensajero inicial es procesado, porque de todo el gen, la parte que nos va a dar lugar a proteína es la que está marcada en azul en este dibujo. El resto se elimina, que son lo que llamamos los intrones, y las partes azules es lo que llamamos los exones. Al final nos quedamos con los exones y a partir de aquí, ya fuera del núcleo de la célula, obtenemos las proteínas. Ahora bien, eso es así. En la gran mayoría de casos, cuando hacemos un análisis genético, estudiamos únicamente la parte que nos interesa, que va a dar lugar a proteína, que es la parte azul, los exones, pero debemos plantearnos que en infinidad de casos que llamamos idiopáticos, en los que no encontramos una causa genética, quizá la causa genética, ahora he abandonado un momento la epigenética, quizá la causa genética sea una alteración o una mutación, pero en la región que en principio no da proteína, pero que es importante que se mantenga también intacta,
tiene su función también. Y es importante que se mantenga intacta porque si no puede dar lugar a un procesamiento anómalo. De manera que conservamos una parte que no deberíamos conservar y eso nos da lugar a una proteína anómala. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros principalmente, cuando analizamos genéticamente o cuando hacemos estudios genéticos, analizamos la parte de los exones y un poquito de inicio y final del intrón, pero no regiones más internas. Cuando lleguemos a la parte o a los estudios más amplios y aún más genómicos todavía, que van a llegar, que es el estudio del genoma, como también nos ha comentado Manuel, ahí sí que analizaremos toda la secuencia y obtendremos muchísima más información, que nos incrementará la dificultad en el diagnóstico, también os lo digo, pero bueno, nos dará muchísima más información. Al margen de esto, y ahora sí que vuelvo a la epigenética, para poder obtener todo este proceso de forma correcta también necesitamos que el promotor funcione correctamente. Es decir, que no estamos mirando cambios en el promotor. Quizá haya cambios en el promotor, cuando digo cambios me refiero también a cambios en los nucleótidos, en las letras o mutaciones que nos puedan alterar este promotor y por tanto que a partir de ese gen no podamos obtener su producto. Pero también pueden haber cambios epigenéticos. De hecho, si metilamos los promotores de genes, es la manera como este gen va a acabar todo estrujadito, formando como un ovillo, y no vamos a poder leerlo. De manera que son cambios que todavía, tanto epigenéticos como genéticos, que todavía no estamos mirando y pueden resolver algunos casos. ¿Y por qué no? Podría ser el caso de ciliopatías o de pacientes que tengan una ciliopatía pero todavía no filiada, o incluso descubrir genes nuevos, ¿por qué no?, implicados en ciliopatías. Y eso es todo lo que os quería explicar, extendiéndome 3 minutos más de la cuenta. Aquí tenéis un mail de contacto, si alguna vez queréis contactar conmigo, estaré encantada. Y bueno, este es mi Twitter, por si a alguien también le interesa. Y eso es todo lo que os quería comentar. Si tenéis alguna pregunta, estaré encantada en resolverla. Hay una pregunta por ahí, no sé si la ves. Puedo abrir el... Espera, voy a dejar de compartir lo primero. Y preguntas aquí. Ahí. No sé si para mí o... Ah, no es una pregunta, es un halago. Gracias, Trinidad. Es un placer, gracias. Y luego en el chat hay otra pregunta. La del chat creo que Bueno, hay estaba... una pregunta. A ver. La del chat creo que estaba desde el inicio, pero yo no sé si tengo acceso al chat. ¿Tengo acceso? Deberías tener, sí. A ver. ¿Y dónde lo veo? No veo el chat. ¿Por qué no veo el chat? Ahora. A ver si... Ah, vale. No. He vuelto a las preguntas. Te la leo. Ahora es que tenía aquí la lista de participantes y no veía el chat. Ah, vale. Preguntan, yo creo que también es para Manuel. Puede ser, sí. Buenas tardes. En enfermedades raras que los doctores dicen que no son de origen genético, pero existen muchas familias donde sí hay varios miembros con la enfermedad en mayor o menor grado, ¿dónde podríamos acudir para realmente conocer si son de origen genético o no? Manuel, ¿quieres comentar tú? Manuel se acaba de ir en este momento, que dijo que se tenía que ir. Pues perdona, lo comento yo misma, si no os importa. Perfecto. Ya que engloba un poco todo, pero en relación a lo que os acabo de presentar y a la pregunta en concreto, lo que aquí planteáis sería lo que nosotros llamamos agregación familiar. Es decir, cuando tenemos familias, como bien describes en tu pregunta, que hay varios miembros afectos en mayor o menor grado, pero no acabamos de encontrar la causa genética. Y no sabemos en realidad si hay una causa genética o no. Un ejemplo de eso, perdonad que nos hable de ciliopatías, pero es un ejemplo muy, muy extendido, es el trastorno de espectro autista. Es algo que ya tenemos un protocolo los genetistas cuando nos llega un caso al laboratorio y qué pruebas tenemos que hacer, están consensuadas a nivel internacional. Pero sabemos
que solo un 1%, y si llega, tendrá una respuesta genética, en la genética. De hecho, el trastorno de espectro autista se considera poligénico. Tendríamos que mirar más de un gen y además, en muchos casos, genes que aún no conocemos implicados en la enfermedad. Eso por un lado. Y aparte lo que os acabo de exponer. A lo mejor tenemos que ir a mirar más allá de lo que de forma convencional miramos. Pero la tecnología que permite mirar estas regiones que no codifican, que yo os explicaba, o la epigenética, o poder llegar a alcanzar de estudiar todo el genoma y no perdernos en la inmensidad de variantes y mutaciones que tenemos en nuestro genoma, que no causan nada en principio, pero otras sí, y qué combinación de ellas puede ser la que nos explique finalmente esa enfermedad, pues es aún muy complejo. ¿A dónde podríais acudir? Pues desde luego las unidades de genética especializadas, que harán todo lo posible caso a caso, tanto clínica como a nivel genético y del laboratorio, los estudios que proceda a hacer, y que además os asesorarán, llevarán un asesoramiento genético también acompañando cualquier estudio genético, que es imprescindible. Tenéis que exigir cualquier persona que se haga un estudio genético a ellos o a sus hijos, que os ofrezcan un asesoramiento genético, que os expliquen qué se va a hacer, qué resultados son previsibles de obtener y una vez obtenidos los resultados, que os expliquen esos resultados, qué implicaciones tienen, si las tienen o no, y qué riesgos hay para otros miembros de la familia si los hay, etcétera. Dicho todo esto, ¿por qué he querido decir todo esto? Porque la pregunta es extremadamente compleja, porque no tiene una explicación simple. Pero sí, acudid a unidades de genética especializadas, allá harán lo máximo posible por vosotros y en caso que consideren adecuado hacer un estudio genético y que procede, lo harán. Alcanzarán lo máximo posible en cuanto al estudio que vayan a realizar, y cuando digo lo máximo posible me refiero a que hay estudios genéticos que podemos hacer en realidad, no es que sean un futuro, son un presente, pero todavía no se hacen porque son difíciles de interpretar, y que además son todavía muy caros. Pero también, si me permitís un minuto más, bueno, 30 segundos más, la tecnología avanza y una de las cosas en la que está avanzando es en la tecnología que se aplica en la secuenciación del ADN. Y los genomas que os comentaba Manuel, o que también os he citado yo, a los que vamos a llegar muy pronto, es decir, el estudio del genoma completo, de regiones que nos dan la proteína y regiones que no, pero que también son importantes, ¿no? Hoy en día la tecnología ya está desarrollada para poder hacer estudios muy finos del genoma, que no solo nos permiten leer las letras y ver si están bien o mal, sino que además nos permiten estudiar la metilación del ADN, nos permiten estudiar epigenética, nos permiten estudiar regiones que hasta ahora no podíamos estudiar porque son muy complejas a nivel de técnica del laboratorio, de conseguir poder llegar a leer esas regiones por sus propias características y particularidades. Hoy en día la técnica está desarrollada y ya podemos llegar a alcanzar todo eso, pero aún es extremadamente cara y, como digo, está en desarrollo o en transición a la clínica. La transición a la aplicación clínica pues aún va a tardar, pero no mucho, poquito. Y eso quizá llegue a resolver casos de este tipo, como el que planteabais en la pregunta. Y disculpad por haberme extendido, pero creo que lo merecía. Muchas gracias, doctora Cristina Camprubí. Un placer. Un placer escucharla. Gracias. Y sobre todo, muchas gracias por hacérnoslo tan agradable con unas ilustraciones tan bonitas. Así la epigenética da gusto. Muchas gracias. A continuación, tenemos con nosotros al doctor Gonzalo Pin Arboledas, especialista en pediatría y en los trastornos del sueño, que nos adentra en una reflexión. ¿Es diferente la regulación del sueño en un niño afecto por una enfermedad rara? Externos. El relojero externo más importante es los mensajeros que distribuyen la información de este reloj al resto del organismo.
pero esta información que se distribuye en todo el organismo va de acuerdo con este reloj y con unos relojeros externos. El más importante es los cambios de la luz y la oscuridad, el tipo de luz que recibimos a través de los ojos, que le va informando a nuestro cerebro de qué hora es aproximadamente a lo largo del día, de tal manera que ese cerebro traduce la serotonina, una sustancia que tenemos en el organismo por el día y que nos mantiene despejados, lo transforma en melatonina, que es la sustancia que nos induce a dormir, y esta melatonina se distribuye por cada una de nuestras células para indicarles qué hora es, que tienen que ponerse en disposición de descanso o en disposición de actividad. Pero tenemos además del relojero luz, oscuridad y del relojero de alimentación, que es cuando comemos y le damos la sustancia necesaria para crear la serotonina en nuestro organismo, los cambios en el frío y en el calor, porque durante cientos de años el ser humano, cuando oscurecía, además bajaba la temperatura, y eran dos informaciones que le llegaba al reloj central diciendo: si hay más oscuridad y menos temperatura, probablemente tengas que dormir. Además, ¿qué hemos hecho hoy en nuestras casas? Hemos colocado la luz artificial, una luz blanca semejante a la que recibe nuestro organismo en la naturaleza al mediodía, con lo cual le damos una información diferente al cerebro, y además hemos colocado unos termostatos fantásticos que evitan que baje la temperatura por la noche. Luego le vamos dando informaciones falsas a nuestro reloj biológico. Pero además tenemos otros enemigos de la melatonina. Si a última hora de la tarde o de la noche nosotros nos ponemos nerviosos, nos activamos, hacemos deporte o tenemos un problema educativo, bueno, lo que hacemos es producir más cortisol, que es la sustancia que nos pone en tensión, en alerta. Y el cortisol y la melatonina son absolutos enemigos. Si hay melatonina en sangre, no hay cortisol, y si hay cortisol en sangre, la melatonina desaparece. Luego, el ambiente donde nosotros vivimos, la actividad que hacemos a última hora del día y cuando comemos, son informaciones que nos ponen de acuerdo en nuestro reloj central con el reloj ambiental y nos permiten dormir y estar en vigilia de manera adecuada. ¿Qué ocurre en algunos niños con trastornos, con enfermedades raras? Algunas cosas empezamos a conocer. Sabemos que esos genes que regulan el reloj central muchas veces sufren alteraciones, y sufren alteraciones en su misma expresión del ritmo. Dejan de estar tan acompasados al ritmo. Y por otra parte, también sabemos que a estos niños, en muchas ocasiones, el paso de la sustancia serotonina que nos mantiene despiertos a melatonina que nos hace dormir está dificultado. Tenemos más por la noche, más cantidad de serotonina en el cuerpo y menos cantidad de melatonina, con lo cual se produce un desarreglo de nuestro reloj central con el ambiente de luz, oscuridad, con la hora del día, lo que llaman los científicos la cronodisrupción. Nuestro reloj no está de acuerdo con lo que marca el ambiente. Esto genera unas alteraciones del sueño y además así acontece en las primeras etapas del desarrollo, altera la maduración cerebral, con lo cual ahí aparece la clínica diurna en estos niños. De tal manera que tenemos factores genéticos y epigenéticos, como nos han explicado, y endocrinos que actúan sobre los genes y sobre la expresión rítmica del sueño, y también tenemos factores ambientales, de luz, de horario, etcétera, que favorecen la aparición de problemas del sueño. Luego, el ritmo circadiano y la separación vigilia-sueño son fundamentales para esto. Si las cosas funcionan bien, esto es más o menos como dormimos a lo largo de 7 u 8 horas. Estamos despiertos, caemos en un sueño profundo y luego, cuando han pasado las primeras etapas del sueño, aparece otro tipo de sueño, que es lo que llamamos el sueño REM, que nos favorece el ordenar en nuestro cerebro todo lo que hemos aprendido por el día y nos prepara este sueño especialmente para aprender al día siguiente, aprender más cosas. Pero cuando dormimos poco o dormimos mal de una manera continua, la estructura del sueño cambia. Como ven, tenemos menos tipo de este sueño morado, sueño REM, que es el que nos permite aprender, de tal manera que cuando un niño rutinariamente tiene un sueño de peor calidad o más corto, no solo es que duerma mal, no es solo que pase las malas noches, sino que al día siguiente tiene
menos capacidad de controlar sus impulsos y menos capacidad de aprendizaje y de retención de la memoria. Pero es que además poco a poco vamos sabiendo más. Sabemos que esto deja huella. Aquellos niños que a los 2 años han tenido un problema crónico de sueño, cuando los controlamos con resonancias funcionales a los 7 años, vemos que su corteza prefrontal es más delgada que en los niños que no han tenido problemas del sueño. A día de hoy todavía no sabemos qué significa esto, pero hay que recordar que la corteza prefrontal es básica para las funciones ejecutivas y para el desarrollo de la inteligencia. Y ya concretando más en problemas del sueño, hemos visto que aquellos niños que tienen apneas del sueño, trastornos respiratorios del sueño de manera continuada durante las primeras etapas de la vida, pues tienen determinadas zonas de su cerebro, frontales, parafrontales, de zona gris más delgada. No sabemos si es porque desaparecen neuronas o porque estas neuronas son de menor tamaño, pero vemos que se produce una alteración en el desarrollo neurocerebral durante las primeras etapas de la vida, cuando el sueño no es de calidad. Pero desafortunadamente hoy en la clínica, yo lo he oído muchas veces, cuando tienes un niño con problemas, una enfermedad rara y en teoría problemas del sueño, bueno, es verdad, estos niños son muy problemáticos día y noche, pero es muy complicado realizar un estudio y además no es necesario, ya sabemos que duermen mal. Pero no solo duermen mal, tenemos que saber qué está ocurriendo, qué deberíamos ocurrir, porque si mejoramos el sueño, vamos a mejorar su calidad de sueño, su calidad de vida. Mire, por ejemplo, esta es la gráfica de cómo dormía un niño, Juan, que tenía 5 años cuando lo vimos. Bueno, pues las zonas azules es el niño durmiendo, cuando hemos pintado de rojos que está despierto por la noche. Ven la cantidad de rojo que hay. De tal manera que además, si Juan duerme mal, su familia va a dormir peor. Alteramos la ecología de este niño y con ello el trabajo del día. Bueno, después de jugar con la luz, de jugar con una serie de cosas, vemos que la parte roja de Juan va desapareciendo. ¿Y qué ocurre? Que si Juan duerme mejor, su familia está mejor. No solo es que duerme mejor, es que su familia está mejor y puede dedicarle un tiempo de mayor calidad a Juan. Luego el sueño es bastante importante. Hemos intentado revisar algunos procesos de enfermedades raras y qué ocurre con el sueño. Lo que sabemos es que aquellos niños que tienen malformaciones a nivel craneofacial tienen 25% de ellos trastornos respiratorios del sueño, que son 9 veces más que aquellos niños que no tienen este tipo de malformaciones. Pero quizás lo más importante es que un 20% de ellos viven en una continua somnolencia diurna. Duermen mal por la noche y están mal de vigilia por el día. Se pierde la frontera entre el día y la noche, con lo cual se pierde su capacidad de desarrollo, de aprendizaje. En otros cuadros, como por ejemplo el Smith-Magenis, es uno de los más estudiados. Estos sujetos tienen alteraciones del sueño con dificultades de inicio, con aumento de despertares precoz, con reducción de ese sueño REM que decíamos que mejoraba nuestro desarrollo. ¿Y eso por qué? Porque estos niños tienen cambiado su ritmo circadiano. Si nosotros tenemos que tener mucha melatonina por la noche y poca por el día, ellos lo tienen al revés. De tal manera que la tendencia a dormir es por el día y la tendencia a estar despiertos por la noche, pero además de una forma continuada. Y esto hoy en día lo podemos mejorar. Fíjense cómo cambian los ritmos y se normalizan una vez hemos tratado al paciente. De tal manera que no tenemos que aceptar que nuestros hijos duermen mal y no tenemos más remedio. Existen cosas que vamos descubriendo. Existe un estudio del Hospital de San Juan de Deo en el que encontramos una discapacidad. Estos niños tienen los problemas de sueño semejantes en proporción a los niños control, pero sin embargo sí que encontramos menores niveles de serotonina cuando están mal controlados y menores niveles de melatonina también cuando están mal controlados. Tenemos que seguir investigando. Aquí hay una alteración de los transmisores del ritmo circadiano, del ritmo vigilia-sueño, que de momento no hemos sido capaces de enlazar con los problemas del sueño. Pero como nos decían antes, esto va avanzando y en poco tiempo seguro que tenemos resultados. Otro de los cuadros que también está más estudiado es el síndrome de Angelman. Bueno, de todos los problemas que presenta, bueno, se describen ya alteraciones del sueño, entre ellas despertares nocturnos, que les cuesta mucho dormirse, hasta en un 80% del tiempo más, que tienen menos tiempo total de sueño, que tienen mucho más movimientos por la noche,
más frecuente es terrores del sueño y, como comentábamos antes, mayor excesiva somnolencia diurna. Y en la estructura, cuando estudiamos su sueño, en su estructura, vemos que existen múltiples despertares, que además las fases profundas del sueño son difíciles de investigar, que tenemos reducción de la fase de sueño. Se altera no solo cuando se duermen, sino la misma calidad del sueño, y tenemos que empezar a trabajar esto para darles mayor calidad de vida. De tal manera que algunos intentos se han hecho de mejora. Se les ha administrado melatonina a estos niños con Angelman, solo a 8 individuos, y hemos visto que mejora su sueño. Les cuesta menos dormirse, tienen menores despertares. Bueno, quizás el problema esté en el ritmo circadiano y tengamos que ir a ver esos genes reloj, a ver qué está ocurriendo con estos genes reloj en el síndrome de Angelman o en el síndrome de Rett. Vemos que es muy bonito que a lo largo que el niño va creciendo, los diferentes problemas con el sueño van cambiando. No desaparecen los problemas con el sueño, sino que se van manifestando de forma diferente. Y dice, bueno, pues ya le cuesta menos dormir, pero es que ahora se despierta más veces. De tal manera que el problema del sueño, el problema del ritmo circadiano, de esos genes reloj, sigue existiendo. Y es algo que cuando lo intentamos controlar y lo podemos mejorar, de momento no curar, pero lo podemos mejorar mejorando el ambiente, jugando con la luz, oscuridad, jugando con el ruido, jugando con la actividad física, jugando con los horarios de alimentación, que no sean excesivamente tardíos, que no sean irregulares. Todo eso contribuye de una forma adecuada a mejorar los relojeros externos que le daban esa información a nuestro reloj central, y va mejorando la calidad del sueño de estos niños, porque hay diferentes genes que se relacionan con los diferentes tipos de problemas del sueño, como nos han explicado hasta ahora. La genética cada vez va teniendo un papel más predominante, pero al sueño, como les expliqué al principio, no solo es el problema biológico, sino el ecosistema que rodea al niño y el ecosistema que rodea a la familia. Por eso mejorar el sueño y mejorar la calidad de vida de la familia va a mejorar la calidad de vida del niño. El síndrome de Rett es otro de los ejemplos. Tenemos que aquellos niños con síndrome de Rett de 0 a 7 años, más de la mitad de ellos se despiertan más de 3 veces por la noche y tienen una vigilia de sueño, intrasueño, un tiempo despiertos por la noche mayor de 120 minutos, que es mucho tiempo despiertos por la noche, día tras día, semana tras semana, año tras año. Y en aquellos niños que, por ejemplo, en el cromosoma X tienen una mutación total, vemos que se alteran las 3 regulaciones del ritmo circadiano. De tal manera que, como decía aquel, no es solo el tiempo total de sueño joven, es el ritmo. Hay que fijarse en el ritmo. Y el ritmo le podemos ayudar a ponerlo desde fuera, siendo un ritmo regular de exposición a la luz, de alimentación, de actividad física. Esto es un modo de resumen en diferentes procesos. Como ven, en todos ellos, cuando se indaga, encontramos trastornos del ritmo del sueño, encontramos patología del sueño, que desafortunadamente pasa desapercibida, porque ocurre un poco como decía la filósofa más importante del siglo XX, Mafalda, que decía que a veces lo urgente tapa lo importante, y que lo urgente, ustedes tienen que hacer tantas cosas y tantos cuidados que a veces entendemos los problemas del sueño como algo innato frente a lo que no podemos hacer. Y podemos hacer muchas cosas, y especialmente los profesionales lo que debemos hacer es investigar, es corregir esto, el que solo haya 16 artículos publicados que relacionan enfermedades raras y sueño en el año 2020. Porque si indagamos sobre el sueño, si lo cuidamos, si mejoramos el sueño del niño, vamos a mejorar la calidad de vida de todos. Y sobre todo haremos que esta frase que ustedes casi no podían leer al principio, mejorar el sueño es mejorar la calidad de vida del niño, sea cada vez más posible. Nosotros como familiares, ¿qué podemos hacer? Tener presente el sueño, tener presente los diferentes ritmos de luz, asemejar la exposición de la luz de nuestros niños a la que reciben en la naturaleza. Luz cálida por las mañanas, luz blanca por las noches, luz cálida por las tardes. Intentar evitar
las pantallas 1 hora, hora y media antes de inicio del sueño, intentar que nuestros horarios de alimentación sean lo más regulares posibles, que la última toma no sea casi inmediatamente antes de dormir, intentar que la actividad física explosiva se realice antes de las 7 de la tarde para que el paso de la serotonina a la melatonina, que necesita 2 horas desde empezar a eliminar la serotonina que nos mantiene despiertos hasta obtener la suficiente melatonina que nos hace dormir, tarda 2 horas. Ese es el tiempo que nosotros deberíamos permitirle al organismo de todos nosotros, especialmente de estos niños, a que se fuera desactivando lenta y progresivamente. Y esto es un poco para ajustarme a los 20 minutos lo que quería comentarles. El sueño existe, 1/3 de nuestra vida lo pasamos durmiendo. Necesitamos exigir que se invierta más en investigación sobre el sueño en estos niños y necesitamos, por nuestra parte, hacer que el ecosistema que rodea el sueño del niño y de la familia sea lo más cronobiológicamente adecuado posible. Y muchísimas gracias por permitirme comentar estas ideas y mis dudas sobre el sueño y las enfermedades raras. Muchísimas gracias a Ana Busby y bueno, estoy dispuesto a escuchar cualquier pregunta que quieran hacerme. Muchas gracias, doctor Gonzalo Pin. Muchas gracias por un contenido tan interesante y sobre todo por enseñarnos a cuidar nuestro sueño. Espero. Es difícil, pero hay que ser pesadísimo para hacerlo. Nada pesado, no ha sido nada pesado, ha sido un verdadero placer. Gracias. Voy a ver si hay alguna pregunta. No. Bueno, pues ahora tenemos con nosotros a Begoña Gacimartín García, que es directora de proyectos y de baja visión en la clínica Orduna y nos va a hablar de los problemas de baja o pérdida de visión en pacientes afectados por una enfermedad rara. Adelante, por favor. Buenas tardes. ¿Se oye? Sí. Se oye y se ve la presentación, ¿verdad? Sí. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Siento haber llegado tarde, vengo de trabajar corriendo. He escuchado los últimos 10 minutos del doctor Pin, me ha encantado lo que ha dicho y le felicito al doctor porque yo que a veces tengo muchos problemas de sueño me ha abierto la mente con algunas cosas. Así que lo agradezco y me disculpo por haber llegado tarde. Un segundito, por favor, que voy a poner esto en pantalla completa y vamos a ir. Bueno, en primer lugar quiero dar las gracias a Ana Babi por haberme invitado a dar esta charla y vamos a comenzar. Yo me dedico a trabajar en una clínica oftalmológica, tenemos muchísimos pacientes de retina y dentro de los pacientes de retina tenemos muchísimas distrofias, como es el caso de las enfermedades raras, tanto la retinosis pigmentaria, que es la distrofia, la enfermedad congénita más prevalente de la retina, como por supuesto la maurosis congénita de Leber y Barr de piel. Hace más de 20 años que me dedico a la baja visión y dentro de compagino la práctica clínica con la docencia, dando clases en la universidad y ahora en una plataforma que tenemos nosotros. Voy a ser muy breve, aunque daría para hablar para toda la tarde, y quiero decirles que muchas veces se piensa erróneamente que las personas que padecen retinosis pigmentaria solamente tienen una contracción o una pérdida periférica de campo, pero va mucho más allá. Y quiero transmitirles que la idea de los pacientes afectados por retinosis pigmentaria o amaurosis congénita de Leber o cualquier otra enfermedad rara de componente visual sienten una gran frustración porque tradicionalmente las medidas de la función visual solo han recogido el campo visual y la función visual y a día de hoy sabemos que eso es absolutamente insuficiente para caracterizar la función visual de una persona, de un paciente.
porque esas células y esas células ganglionares intrínsecamente fotosensibles de las que hablaba que están relacionadas con lo que hablaba el doctor Pin, regulan nuestros ritmos circadianos y tienen también un componente de adaptación a los ciclos de oscuridad y de luminosidad, y están afectadas y está afectada también lo que es no solamente ese tipo de células ganglionares, hay 18 tipos diferentes, sino las que regulan el movimiento y los cambios de luminosidad. Dicho lo cual, y aquí voy a ir un poco rápido, tienen ahí una imagen de lo que sería un paisaje, es una fotografía que tomé yo hace algunos años, y hablamos de pacientes que padecen baja visión, pacientes que tienen resto visual, cuyo resto visual no coincide con ceguera legal en España, ni en campo visual ni en agudeza visual. Pero vuelvo a decir que eso es de todo punto insuficiente para caracterizar la función visual. En la parte de arriba a la izquierda tienen cómo sería una pérdida central de campo y cómo no solamente se pierde agudeza visual, sino que también se pierde sensibilidad al contraste, que sería la calidad visual. Y he querido conservar esta imagen porque los pacientes que padecen retinosis pigmentaria, mucho de ellos está asociado a un edema macular quístico que coincidiría con una pérdida de este tipo. También los pacientes con retinosis pigmentaria padecen cataratas precoces, normalmente una catarata subcasular posterior. Las cataratas en la actualidad se clasifican por dónde se encuentran, en qué zona del cristalino, y la particularidad de las cataratas subcasulares posteriores es que padecen los pacientes muchísimo deslumbramiento. Coincidiría con esa simulación que les estoy señalando y enseñando ahora mismo en el ratón. Por último, la definición clásica de afectación de campo en cuanto a la retinosis pigmentaria es que se produce una pérdida desde la periferia hacia el centro, pero lo cierto es que nos encontraríamos más con una imagen de este tipo. Después, cuando les muestre alguna de las pruebas, verán cómo afecta a la visión y cómo va más allá de lo que estábamos comentando. Aquí tendríamos una pérdida central, por ejemplo en un edema macular quístico, esto sería más congruente con una retinopatía diabética, y en la patología de campo central lo que perdemos fundamentalmente es agudeza visual, sensibilidad al contraste, entendiendo como tal la calidad visual, la toma estándar de la agudeza visual o la medida estándar de la agudeza visual que todos conocen aunque no utilicen gafas porque es la que se realiza cuando se saca el carné de conducir, son octotipos negros, letras negras en fondo blanco, eso es alto contraste y eso nos representa la función visual. Pero es a lo que llamamos agudeza visual, es lo primero que se midió hace más de 150 años, pero la realidad es que lo que habría que medir y lo que debemos potenciar es la afectación de la sensibilidad al contraste que correspondería con la afectación de la calidad visual, junto con la afectación de la visión al color y, por supuesto, unido en el caso de las personas que padecen retinosis pigmentaria a pérdida de retina central, pérdida de retina periférica, y afectación de la orientación y de la movilidad. Arriba a la derecha están ustedes viendo una paciente que padece retinosis pigmentaria. Esto es una imagen que nos está dando una idea, se llama autofluorescencia, de cómo funciona metabólicamente el epitelio pigmentario de la retina, que es una capa crucial en la supervivencia de los fotorreceptores, tanto de los conos como de los bastones. Tradicionalmente se ha definido la retinosis pigmentaria como una enfermedad de los bastones, hoy en día sabemos que es mixta, que afecta tanto a los bastones como a los conos. Los bastones son los encargados de nuestra orientación y de nuestra movilidad. Todo lo que ven ustedes en negro en la imagen superior corresponde a una persona que ha perdido su campo periférico. Esta persona tiene grandes problemas de adaptación a los cambios de luminosidad cuando pasa de claro a oscuro y además cuando está oscuro, cuando está a oscuras, cuando es de noche, esta persona tiene una restricción campimétrica muy importante. Aunque, sin embargo,
lo que ven aquí, que estoy señalando ahora mismo con el ratón, es la mácula. Esta persona tiene preservada su función macular. Después les voy a explicar alguna cosa más. Y para todos los efectos debemos comprender que aunque tenemos una única retina, es como si tuviéramos dos perfectamente imbricadas. Una que es la central, que es este espacio que yo estoy señalando, y otra que es la periférica, que va mucho más allá de esto que nosotros estamos viendo, que nos sirve para orientar y para movernos y para la adaptación a los cambios de luminosidad. Abajo tienen otra imagen, otras dos imágenes, está el ojo derecho, son dos ojos derechos y simplemente en dos momentos diferentes del tratamiento. Esta es una paciente joven a la que se le ha operado de cirugía de cataratas y ya, si ven, esta es una afectación, una distrofia tapetorretiniana. Nos referimos así a las que son like retinosis pigmentaria, más de 40 enfermedades debajo de ese nombre, que afectan a la visión central y afectan a la visión periférica. Y en este caso hay afectación a la visión al color, hay afectación a la sensibilidad al contraste, hay afectación de la orientación y la movilidad, pero es una persona que a pesar de tener 46 años sigue visualmente activa, laboralmente activa y que tiene adaptación del puesto de trabajo. Nuevamente aquí tienen la imagen que les he mostrado al principio y quiero recordarles en este momento que el campo visual, que es un test psicofísico que realiza el paciente con puntos proyectados en el espacio, en una cúpula, con un pulsador que tiene en la mano y se van poniendo diferentes estímulos luminosos. Aquí tenemos el ojo derecho y el ojo izquierdo de un paciente que padece retinosis pigmentaria. De tal manera que si cogemos los 30 grados centrales de campo, que es lo que se mide, 24 o 30, porque representan el 80% de la información en el córtex visual, tendría una deprivación, aproximadamente un campo de 12 grados por este lado y 10 grados por este lado en el ojo derecho, y un poquito más, pero sin llegar en ningún caso a los 20 grados en el ojo contralateral. Y además, como les decía, lo que sucede con estos pacientes es que tienen gran dificultad de adaptación a los cambios de luminosidad. Para ellos eso es terrorífico. Además, se deslumbran muchísimo independientemente de que tengan una catarata o no, y tienen restringida su orientación y su movilidad. Arriba les he hecho una representación, nuevamente abajo, de cómo podría ver una persona con una situación así, con una distrofia de este tipo, con una enfermedad rara, y abajo la imagen original. Sin embargo, y es la misma persona que les acabo de mostrar esa campimetría, que es como se llama esa prueba, esta es otra prueba que nos permite evaluar la sensibilidad retiniana en los 8 grados centrales de campo visual, que son los que nos proporcionan la visión al detalle. Les explico. En el primer círculo vemos el grado central de la retina. Ahí está nuestra zona de máxima discriminación visual. No tiene la misma importancia tener una lesión ahí que tenerla aquí, porque fisiológicamente vamos perdiendo agudeza visual y sensibilidad al contraste conforme nos alejamos del centro de la mácula, que es la fovea. Aquí tenemos el segundo grado y aquí tenemos el cuarto grado, el ojo derecho y el ojo izquierdo. Y lo que estamos viendo en esta persona es que a pesar de tener esta afectación, que yo les mostraba tan importante de la periferia, el campo central está conservado. Luego esta persona puede leer, puede escribir, está jubilada, es una azafata que se ha jubilado y cuando sale de casa sale con su marido, pero por la noche no puede salir sola de casa. Sin embargo, en el otro caso que yo les he enseñado, que ya tiene una afectación tanto de los conos como de los bastones, es una persona que tiene limitación del campo visual periférico y también central. Si ven, aquí tenemos otra vez dos ojos derechos en dos momentos diferentes, antes y después de la cirugía de catarata. Los puntos negros significa que en esa zona la retina no funciona nada. Son lo que llamamos escotomas absolutos. Escotoma absoluto significa que es un punto de la retina donde no se ve nada, pero no significa ser ciego.
¿Qué entidades más comunes produce la retinosis pigmentaria? Pues esa pérdida, como les decía, periférica de campo, al principio se pierde excéntricamente y luego el escotoma va creciendo concéntricamente y excéntricamente hasta que se produce una visión en tubo. Además, es típico de las personas, de los pacientes que padecen retinosis pigmentaria, tener edemas maculares quísticos, son muy prevalentes, y además tener, como les he dicho, cataratas subcapsulares posteriores tempranas que les produce muchísimo deslumbramiento. En los pasados 30 años del siglo XX, hubo una doctora americana que impulsó mucho lo que es la baja visión, que era Eleanor Fay, y ella decía que nuestro deber como profesionales de la salud, en el caso de los oftalmólogos, de los optometristas, de los rehabilitadores y de toda la sociedad en realidad, decía que nuestro deber es proporcionar la mejor refracción para lejos y cerca, es decir, hacer la mejor prescripción posible, prescribir las ayudas que permitan al paciente realizar sus objetivos, determinar la influencia de la salud general, la alteración ocular y del estado psicológico del paciente sobre su capacidad para usar las ayudas ópticas y remitir a los pacientes que necesitan otros servicios o recursos al profesional adecuado. En 1992, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, define que baja visión es la limitación de la agudeza visual o del campo visual que incapacita para la realización de las actividades de la vida diaria, leer, escribir, caminar, ir al cine, el aseo personal, comer, cualquiera que se considere. Donde la pérdida debe ser bilateral, porque si no, no se considera baja visión, queda resto visual útil y la medida de la agudeza visual se ha hecho con la mejor corrección posible. Ya en ese momento se dice que la agudeza visual en el mejor ojo tiene que ser igual o menor a 0,3 hasta 0,05 en algunos países, en España es hasta 0,1 para poder afiliarse a la ONCE, y el campo visual en el mejor ojo es igual o menor a 20 grados. Nuevamente quiero insistirles en la idea, ya entonces se sabía que esta definición era insuficiente porque también estos pacientes tienen afectación de la visión al color, afectación de la orientación y la movilidad, afectación de la adaptación a los cambios de luminosidad, deslumbramiento, otras habilidades de la función visual. La visión es algo mucho más rico que el campo visual y la agudeza visual. Hay más de 2.000 millones de personas con algún tipo de discapacidad visual en el mundo, pero yo sí quiero hacerles hincapié en que el abordaje de la baja visión debe de hacerse desde un punto de vista multidisciplinar, siempre poniendo en el centro al paciente. Esto no lo decimos nosotros porque quede bonito. Nosotros en nuestro proyecto formativo contamos con un proyecto desarrollado por unas investigadoras que se llama Entornos Buca. Tenemos en la actualidad 300 alumnos en distintos de los cursos que damos. Uno de ellos es un especialista universitario en baja visión y esto es lo que se les transmite a los alumnos. Y en ese punto central del paciente debe ser atendido por oftalmólogos, por ópticos optometristas, por psicólogos, rehabilitadores visuales, trabajadores sociales y otros profesionales. Ya casi para terminar, que voy a emplear 5 minutos en explicarles cómo se trabaja con un paciente de baja visión de una forma muy rápida. En nuestro país, en España, ceguera legal equivale a tener menos de 0,1 en la escala decimal o de Weber, baja visión a 0,3, visión normal, y eso es muy matizable, sería la unidad. Estamos hablando de una escala, insisto, de agudeza visual. Y en cuanto a campo visual, sería ceguera legal un campo visual inferior a 10 grados, es cuando realmente comienzan los problemas para el desplazamiento y para la movilidad, y baja visión serían campos inferiores entre 20 grados y 10 grados. Pero insisto, debe contemplar la evaluación de un paciente de baja visión
y aquí sí me voy a extender un poco para que sepan ustedes cómo trabajamos con estos pacientes. Una vez que se ha hecho el diagnóstico oftalmológico y el pronóstico, se hace una anamnesis, se establece el diagnóstico y el pronóstico y se trabaja con estas tres partes de la función visual: agudeza visual reducida, sensibilidad al contraste reducida, presente en todas las enfermedades oculares, en las cataratas, en las distrofias, en todas las enfermedades de la retina, sin excepción, también en las enfermedades del nervio óptico, como es el glaucoma u otras neuropatías, y la pérdida del campo visual. Y en función de los objetivos del paciente, habrá pacientes que quieran leer, habrá pacientes que quieran conducir y no puedan porque legalmente no se pueda acometer eso por su campo, no solo por su agudeza visual. Nos encontramos con distintas afectaciones: agudeza visual reducida de lejos, de cerca, y en los casos de lejos, y por ejemplo en los casos de pacientes de retinosis pigmentaria, lo que se hace es prescribir telescopios tradicionalmente, pero no sirven para deambular. Y en el caso de personas que necesiten, que tengan una afectación de la visión central, lo que se hace es prescribir gafas con magnificación. Tenemos que aumentar el tamaño de la imagen para que pueda ser captada por la retina. Y en todos los casos, como les he dicho, está muy presente el deslumbramiento y se evalúan filtros. Llamamos filtros selectivos a unas lentes oftálmicas que absorben la luz de manera selectiva. La luz no es como la capta el ojo humano, sino que cada uno de esos colores que podemos ver en el arco iris es una onda electromagnética que está asociada a una cantidad de energía, y la luz azul y la luz morada, esos colores que vemos en el arco iris, son los responsables de un fenómeno físico que se llama dispersión intraocular o scattering, y el responsable del deslumbramiento. Por último, también tenemos que suplementar la iluminación porque paradójicamente para ver mejor necesitamos más luz, pero cuanto más luz, más se deslumbran los pacientes. Entonces, con esos filtros selectivos se potencia el contraste, y lo que hacemos también, además de potenciar el contraste, es que el paciente se adapte mejor a los cambios de luminosidad. Nada de esto funcionaría si no se hiciese una rehabilitación, cuando ya se ha decidido la ayuda que se va a prescribir, un seguimiento y, en los casos que así se requiera, la adaptación al puesto de trabajo, la adaptación en el hogar y el enseñar diferentes tareas. Nosotros la semana que viene tenemos un especialista aquí en Madrid para enseñar a nuestros alumnos habilidades de bastón y habilidades de orientación y movilidad. Y por último, y solamente voy a tardar un minuto, las nuevas tecnologías no son ajenas al mundo de la baja visión. Todos los smartphones y los dispositivos Apple llevan un programa que se llama VoiceOver para Apple, obligatoriamente, en el que pueden descargar lupas, se pueden hacer estrategias de cambiar el fondo blanco y ponerlo negro para evitar el deslumbramiento. Existe igual en dispositivos de Android, aunque no son obligatorios, hay que descargarse las apps correspondientes. Y desde hace 2 años a esta parte, tres, en el año 2018 justo, hay un dispositivo con el cual yo no tengo ningún interés económico, se lo cuento para que lo sepan, no tengo ningún interés económico en nada. Nosotros no vendemos y yo hablo de los mejores productos que hay en el mercado, que es un dispositivo de realidad aumentada que se llama RetiPlus, que ha desarrollado unos ingenieros españoles y que ha sido financiado por la Unión Europea, que permite, la indicación es para pacientes que tienen retinosis pigmentaria y glaucoma y en algunos casos hemianopsias, que es una pérdida de la mitad del campo visual, típica de accidentes cerebrovasculares o de ictus o de, en realidad, de traumatismos craneoencefálicos o de otras entidades que produzcan lesiones en el cerebro.
Lo que hace ese instrumento es una gafa, una Smart Glasses craqueada que se conecta a una tablet y que se puede personalizar para cada paciente. Y lo que hace dentro de lo que es la adaptación del software es que dentro del campo útil del paciente se proyecta una imagen minificada de la realidad para que el paciente se pueda anticipar a los obstáculos que encuentra. Es decir, que dentro del resto visual, dentro del campo útil del paciente, se pone la imagen pequeña, se hace la imagen más pequeña para que él se pueda, para que el paciente pueda anticiparse a los obstáculos y no se puede utilizar sin un entrenamiento, obviamente, y esto ha permitido que muchos pacientes pues recobren autonomía. Desgraciadamente en nuestro país no está subvencionado y por la seguridad social ni por las ayudas públicas, y es un dispositivo caro, y al igual que existen esos dispositivos, existen otros dispositivos electrónicos que ayudan en estas reducciones de campo periférico central y de campo periférico, perdón, y de campo central. En cualquier caso, el mensaje yo creo que tiene que ser de esperanza, porque también esta semana ha habido noticias de todo lo que es la epigenética y de lo que les estaban hablando antes y de los dispositivos de implante cortical, de los cuales ya hay a través de, bueno, el Argus es más antiguo, a través de Pixar y a través de algunos dispositivos de ese tipo, que se ha podido recobrar campo visual de forma todavía un poco burda, porque no tiene una gran calidad, pero esperemos que en los próximos años tengamos un gran desarrollo de ese tipo de ayudas. Y bueno, creo que ya tengo que estar a punto de terminar mis 20 minutos y esto es lo que les quería contar. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta, estaré encantada de solucionarlas. Hola, muchas gracias, Begoña, por dedicarnos tu tiempo, que sabemos que es muy, muy, muy importante y muy escaso. Y muchas gracias por enseñarnos tanto sobre la pérdida de visión. A continuación tenemos con nosotros a Sofía Cerretti, bióloga y responsable de Relaciones Institucionales de Anasbabi Filiopatías, y nos va a hablar de Diversia 5.5, red asistencial certificada. A ver. Ahora sí. Ahí está. Ahí estoy. Espero que se vea bien. Les voy a hablar de la red asistencial Diversia 5.5 y un poco empezando por la problemática que tiene la gente con enfermedades raras y quiénes somos y cómo intentamos ayudarlos un poco. Anasbabi Filiopatías, para el que no nos conoce, es una asociación sin ánimo de lucro que nació en el 2015 con el fin de dar respuesta a pacientes y familias con enfermedades raras y ultra raras. Actualmente contamos con 146 familias que vienen de varias ciudades de España y que entre ellos tienen a alguna persona con una enfermedad rara. Nos basamos en estos conceptos de apoyo y asesoramiento, investigación y compromiso y visibilidad. A lo largo de todos estos años que se creó la asociación, hemos ido ganando experiencia, hablábamos con la familia, con gente de la asociación que a lo mejor tiene gente en su familia que tienen enfermedades raras, y hemos ido aprendiendo cómo se enfrenta esta gente con estos problemas que traen las enfermedades raras, cuáles son los problemas que
que tienen, sabemos que a veces les falta información porque las enfermedades son demasiado raras y les cuesta a veces encontrar lo que necesitan. Y nada, pudimos aprender que todas las necesidades que tienen no están siendo cubiertas. El abordaje actual en este momento no está funcionando bien y por eso muchas veces se dificulta el diagnóstico precoz y un tratamiento adecuado. El abordaje actual no se hace de forma integral y multidisciplinar. No existe un protocolo universal para las enfermedades raras, no existe la especialidad de genética clínica tampoco, y no hay profesionales lo suficientemente formados en este ámbito. Y lo que pasa es que el paciente se embarca en una odisea diagnóstica y va de especialista en especialista, se hace una prueba, otra prueba, y así durante muchos años hasta que al final le da el diagnóstico. En España, la media que están los pacientes para obtener su diagnóstico en enfermedades raras es de 5 a 8 años y para enfermedades ultra raras de 8 a 12 años. Y además, en el 33% de los casos, el diagnóstico es erróneo. Esto en teoría no tendría por qué ser así, porque los especialistas dicen que la mayoría, hasta un 73%, de las enfermedades raras se pueden diagnosticar en menos de un año. Además de todo eso, una vez que los pacientes tienen el diagnóstico, se hace muchas veces difícil la interpretación porque no tienen información suficiente, no entienden exactamente lo que está pasando. Muchas veces la persona que les da el diagnóstico, ya sea clínico, genético o como venga, les envía un email y luego se desentienden y por eso la persona se queda como un poco buscándose la vida porque no sabe muy bien cómo interpretar y no sabe lo que tiene. Y esto también hace muy difícil encontrar tratamientos o terapias adecuadas y específicas, porque si no sabe lo que tiene, no podrá encontrar algo específico para esas cosas que tiene. Además, el retraso del diagnóstico también hace que el tratamiento normalmente empiece mucho después de que empiezan los síntomas. Y esto puede ser perjudicial porque cuanto antes empieces el tratamiento de esos síntomas, mejor. Así que nada, teniendo todo esto en cuenta, creamos una forma nueva de abordaje para las enfermedades raras y así nació la red asistencial Diversia 5.5. Por un lado, la palabra diversia hace referencia a la diversidad porque contemplamos las necesidades clínicas, genéticas y sociosanitarias que puedan presentar los pacientes con enfermedades raras. Y por otro lado, el 5.5 es porque de los 5 sentidos que tenemos, nosotros abarcamos los 5 de una forma integral. La red está formada por 3 unidades: la unidad de genética, la unidad clínica y la unidad sociosanitaria. Como se ve en la diapositiva, la familia está en el centro de la red, está siendo arropada por la red y está en contacto con cada una de las unidades. Además, las unidades están compuestas por diferentes áreas que también están en contacto entre sí, con los pacientes, con las áreas de las otras unidades. Y la idea es que sumando todas las áreas de todas las unidades se abarquen todas las necesidades que tiene el paciente. Por ejemplo, hay fisioterapia, neonatología, hay de todo. Luego las características. La red está compuesta por distintas clínicas y centros que se especializan en una o varias áreas de la red. Cuentan con profesionales y siguen protocolos específicos que están creados con antelación. Así, en el caso de que venga una persona que tiene una enfermedad rara, se sabe perfectamente lo que hay que hacer, el protocolo que hay que seguir y cómo hay que actuar. El abordaje es integral y multidisciplinar. No funciona que el especialista solo se centre en su área y se olvide de todas las demás, porque hay que ver al paciente como un todo, entonces hay que tener un contacto entre todos los especialistas de todas las otras áreas. También el trato es individualizado. Hay que tener en cuenta que cada paciente es único, cada enfermedad es única y tiene unas necesidades únicas. Aunque 2 personas tengan la misma enfermedad, difícilmente
van a necesitar exactamente lo mismo. Así que lo que hace esta red es adaptarse al paciente y darle justo lo que necesita específicamente. Y para que todo esto funcione, es muy importante la coordinación. La coordinación entre todos los profesionales, todo el equipo multidisciplinar tiene que tener una comunicación rápida y fluida para no perder tiempo y que surjan dificultades. También es muy importante la formación. Manuel en su presentación del principio también ya lo mencionó. Nosotros consideramos que gran parte del fracaso en el abordaje se debe a la falta de información y la falta de formación de los profesionales. Además, las enfermedades raras, como indica su nombre, son tan raras, son poco frecuentes y los especialistas muchas veces tienen un menor número de pacientes con esas enfermedades, por lo que también ganan menos experiencia en ese ámbito. Hay que destacar que es muy importante en pediatría tener profesionales muy bien formados para que hagan un primer cribado, ya que el 70% de los casos de las enfermedades raras entran por pediatría, o sea que el pediatra tiene que estar muy bien formado para reconocer enseguida si se trata de una enfermedad rara o no y acelerar todo el proceso, porque si no se va a complicar el diagnóstico, va a ser erróneo, no se va a poder tratar al paciente de forma adecuada. Y luego también la formación tiene que ser continua. Las enfermedades raras es un campo que va evolucionando, se van desarrollando cosas nuevas, terapias nuevas, también hay mucha investigación, entonces hay información nueva todo el tiempo. Así que los profesionales deben tener una formación continua y constantemente ir adaptándose a la realidad que tengan esas enfermedades en cada momento. También nosotros lo que hacemos es, ahí está, damos unas acreditaciones porque consideramos que hay que sentar unas bases sobre las que tienen que ir todos los centros y las clínicas que aseguren que tienen una calidad excelente. Entonces, para hacer eso, las clínicas tienen que cumplir con ciertos requisitos para poder mantener las acreditaciones. Deben contar con unos protocolos, procesos e itinerarios especializados que se tienen que cumplir cada vez que venga una persona con una enfermedad rara, y esto lo tienen que tener todos los centros. Los profesionales tienen que estar preparados y cualificados y, como acabo de decir, tienen que estar actualizados y en continua formación. Lo mismo pasa con los protocolos. Los protocolos también se tienen que ir actualizando porque, por la misma razón que antes, porque como las enfermedades raras van evolucionando, los protocolos también tienen que ir adaptándose a esos cambios. Y luego los centros y las clínicas se evaluarán periódicamente. Cada tanto tiempo se les hará una evaluación para que ellos puedan mantener su acreditación. Y se tendrán en cuenta cosas como diagnósticos confirmados, los servicios que tienen, cómo se comunican y se coordinan con los otros centros, etcétera, dependiendo de cada caso, cada centro. Otra parte de la red es el SIO, que es el Servicio de Información y Orientación, que está a disposición del paciente. Sirve como puerta de entrada en muchos casos. Si algún paciente tiene una duda, necesita algún tipo de asistencia, se puede poner en contacto con el SIO y el SIO va a ser el encargado de explicarle lo que tiene que hacer, a quién se tiene que dirigir, lo pondrá en contacto con otras personas y básicamente los va a guiar en sus siguientes pasos. Y lo que hace el SIO también es llevar el seguimiento. Nosotros hacemos un seguimiento de las personas a lo largo de su vida, porque las enfermedades raras dentro de una persona también van evolucionando, no van a ser siempre las mismas necesidades, la persona va a ir cambiando a lo largo de los años, y lo que hace el SIO es mantener el contacto con esa persona y asegurarse de que la red se está adaptando en todo momento a esa persona a medida de que va cambiando y va pasando el tiempo. Y nada, con esto voy genial de tiempo. Con esto acabo y decir que nada, para mí la red es la solución lógica
al problema que hay ahora mismo dentro del abordaje de las enfermedades raras. Considero que se tendría que haber hecho algo así hace mucho tiempo, pero por alguna razón no se hizo. Y nada, con esto pretendemos mejorar un poquito el viaje de las personas que tienen una enfermedad rara o su familia, y que se sientan arropados y que no se sientan solos ni al principio, ni a los 2 años, ni a los 3, ni a los 10, ni nunca.